pensando en viajar a Egipto? ¿Tienes idea de qué es lo que quieres hacer? Hoy te vamos a dar las mejores recomendaciones, ya que desde este capítulo empieza una serie fantástica en la que te daremos las mejores recomendaciones para que disfrutes al máximo tu estadía en el país de los faraones. Bienvenidos, vamos a ello. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Me emociona muchísimo empezar con esta nueva serie de capítulos sobre Egipto. Agradecerles por seguirnos siempre, por escucharnos, por sus comentarios. La verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. Hoy vamos a hablar del país de los faraones. Y como tal, este país es un sueño que tenía desde muy pequeño, un sueño que tenía por conocer, por descubrir, por vislumbrar. Egipto es un país que definitivamente tiene mucho más de lo que se cree, y lo que se cree no es poco. Por lo tanto, imagínense el gran bagaje de conocimientos, experiencias y de esta civilización maravillosa que deja sus vestigios hasta el día de hoy. Perdura en su gente una férrea identidad, haciéndolos personas maravillosas, amables, buenas. Gracias por seguirnos durante los capítulos en los que hablamos de buceo y del Mar Rojo, pero desde hoy en adelante vamos a hablar del Egipto continental. Vamos a hablar de tierra, de los monumentos, de los paisajes, de las experiencias. Por supuesto que intentaré, en medida de lo posible, no llenarlos de números, de fechas, de datos, porque eso ya lo descubrirán ustedes. Voy a tratar de darles más bien unos datos o unos tips que les van a servir para que se desenvuelvan mucho mejor en su viaje. Luego del desembarco en Hurghada, tomamos un bus que nos llevaría directo hacia Luxor. Pero en el medio del camino hacia Luxor encontramos cosas impresionantes. Y este país, por supuesto que al estar en la esquina norte de África, es un país mayormente desértico y su vida está alrededor del río maravilloso, del Nilo. Aún así, también hay oasis y hay cosas que nos dejarán absolutamente sin aliento. Claro, la fuente más común de agua dulce. Sin duda hay otro tipo de fuentes como los oasis o
o manantiales, pero claro, eso queda para las personas que están más hacia el interior del desierto. En este caso, Egipto es un país que tiene la vida principalmente alrededor del río Nilo, y esto significa que sus habitantes habitualmente están en las orillas. Por supuesto, se empieza a ver el tránsito de los autos, la vorágine de la vida de las personas egipcias, y es algo que definitivamente encanta. Para nosotros es distinto, por así decirlo, para las personas que somos de América. Por supuesto, se empiezan a ver las costumbres de estas personas, y creo que ese trayecto en vehículo fue un trayecto sumamente gratificante. ¿Por qué? Porque nos permite quizás saborear un poquito de este paisaje y saborear un poco de su gente. Durante las muy breves paradas que hicimos para abastecernos de agua, víveres y ir al baño, pudimos observar estos verdaderos lugares de descanso donde las personas se acercan a orilla de carretera en medio del desierto y encuentras una clásica cafetería con el café turco, es decir, con esta suerte de ollitas pequeñas que se ponen sobre arena, se calienta el café y se sirve. Además, no puede faltar una mezquita donde poder rezar, y se vive un ambiente de muchísima tranquilidad. No hay una sensación de inseguridad durante estos paseos, pero claro, en Egipto siempre hay controles a la entrada y a la salida de la ciudad. Es un país que está fuertemente resguardado, y esto de cierta forma llama la atención, porque a pesar de que uno va desde Sudamérica, no estamos tan habituados a encontrarnos con fuerzas armadas y con quizás armamento de gran calibre, y esto fue algo que impresionó a más de uno de mis compañeros. Sin embargo, por otro lado, daba cierta sensación de seguridad, y la verdad es que las personas sumamente agradables. Por supuesto, la barrera del lenguaje es muy grande, pero la intención es lo que cuenta, como dice el dicho. Todas las personas muy agradables, muy amables, se acercaban y tratando siempre de brindarte una mano, más no de causarte algún daño o algún mal. Esto es algo que me gustó muchísimo, y quería decirlo también para que aquellas personas que tienen dudas sobre viajar a países árabes o países musulmanes, principalmente en este caso como es Egipto, la verdad es que no hay sensación de inseguridad. Al menos para mí no había una sensación de inseguridad propiamente dicha, como sí he sentido en otros de mis viajes. Largo el camino por el desierto, pero a continuación nos fuimos acercando poco a poco a la ciudad de Luxor, como decíamos, a la antigua Tebas. Cuando estábamos recorriendo el camino, pude observar por primera vez en mi vida a los camellos. Fue impresionante porque en realidad son animales muy grandes y me parecieron sumamente entretenidos. Continuábamos en nuestro trayecto hacia Luxor y pudimos aprender y observar un poquito más de la cultura de la gente. ¿Por qué? Con tristeza y mucho asombro pudimos presenciar un velorio, y la verdad es que, por supuesto, una escena muy triste, pero a la vez poder entender un poquito más de su cultura o poder presenciar un momento como ese fue algo que nos impactó bastante. Entre otras cosas, en Egipto hay algunas, no sé cómo expresarlo, hay algunas diferencias o grandes diferencias, ya que a pesar de estar en la orilla del río Nilo, gran parte de la población no cuenta con agua potable, por ejemplo, sino más bien tenían una suerte de bebederos, unas ollas como de barro o cántaros de barro, mejor dicho, cubiertos también con una tapa o incluso algunos otros de piedra pómez como antiguos filtros, donde las personas se acercaban a beber. Esto fue algo muy impresionante para nosotros y generó un gran impacto en el grupo además. Pensar que efectivamente en el año en el que estamos, en el siglo en el que estamos y con todo el adelanto que tiene la humanidad,
todavía no somos capaces de tener algo como agua potable para las personas. Y eso, a la vez, generó un fenómeno que nos dejó a todos impresionados y muy apabullados, y esto podría ser un lado no tan bonito del paseo, pero creo que hay que nombrarlo en pro de la conciencia. Cuando estábamos en camino a alguna de estas ciudades, en algún momento vimos una especie de canal, como una especie de canal de desagüe, o de aguas servidas quizás, o incluso canal de agua, pero no recorría agua por ahí, recorrían botellas de plástico. La imagen fue tan potente, tal como en los documentales, y todos quedamos absolutamente impactados, porque era un verdadero río de botellas de plástico. Entonces, claro, es lo uno con lo otro, es decir, por supuesto, las personas al no tener agua potable se consume mucha más agua embotellada y se presentan este tipo de problemas. No es menor la problemática y creo que es algo que en definitiva hay que tomar conciencia. Pero bueno, volviendo a nuestro episodio, vamos a conversarles un poquito de el camino, ¿no es cierto? Justo antes de llegar, pudimos ver a un animal que yo no había visto nunca en mi vida, que podríamos decir que es un animal icónico prácticamente del mundo árabe o quizás de la región, y es el camello. Cuando vimos camellos por primera vez, ya en camino hacia Luxor, en estas zonas rurales, la verdad es que fue sumamente impresionante, porque los camellos son enormes, son muy altos, son muy grandes, y son criaturas sumamente estilizadas. La verdad es que me encantó, me parecieron animales fantásticos. Bueno, nos acercamos un poco ahí tratando de verlos en relación a lo que estaban haciendo habitualmente. Digamos, no eran animales de zoológico ni nada, pero fue sumamente entretenido. Más adelante en el viaje tendríamos un encuentro también con los camellos, pero eso es parte de otra ciudad. Volvamos con Luxor. El atardecer caía sobre el desierto egipcio y en verdad fue algo impresionante, hermoso. El agua reflejada en el río, los habitantes habituados a este ir y venir frenético de la población. Pudimos llegar a Luxor y Luxor nos recibió con las puertas abiertas. Esta ciudad, que a pesar de ser una de las más importantes del país, no es la más habitada, pero está repleta de templos, de historia y de magia que trataremos de ir mostrando poco a poco en este episodio. Bien, Luxor, esta célebre ciudad, conocida en la antigüedad como Tebas, debe su nombre al árabe al-Luxur, que significa los palacios. Bien puesto su nombre porque si bien la ciudad no tiene grandes palacios, pero está llena más bien de templos, tumbas, necrópolis. Es una ciudad que tiene muchísimo por conocer, muchísimo por mostrar. De hecho, fue nombrada, por supuesto, Patrimonio Cultural por la UNESCO. Y además, en esta ciudad vamos a encontrar varios, como les decía, templos, entre los cuales los principales son el templo de Luxor, el templo de Karnak y por supuesto las famosas necrópolis. ¿Cuáles son las necrópolis? Quizás por su nombre las recuerden. El famoso Valle de los Reyes, el famoso Valle de las Reinas. Vamos a encontrar también los colosos de Memón, los templos funerarios de Ramsés III, entre otras cosas que son cada una más hermosa que la otra. Es decir, esta civilización ha encantado a propios y extraños desde hace miles de años. Griegos, romanos ya se volvieron locos con estas estructuras y por supuesto, como no, hoy en día cada persona que lo visita queda absolutamente maravillado con... ¿cómo expresarlo?
con algo tan apoteósico como los templos de Egipto. Creo que apoteósica es la palabra, realmente es impresionante. Entonces, vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco esta ciudad magnífica y les voy a ir contando cómo se llevaron a cabo los eventos durante mi estadía en Luxor y cuáles son los puntos más importantes a visitar, o al menos desde mi humilde punto de vista, cuáles son los puntos imperdibles en la ciudad de Luxor. También voy a intentar brindarles algunos tips importantes, como por ejemplo, en un caso como el nuestro, en el que luego de haber buceado en el Mar Rojo, no tenemos tanto tiempo como para quedarnos y conocer Egipto, porque, bueno, conocer Egipto puede durar una vida entera. Y francamente, siendo sumamente sincero, yo hubiese querido estar por lo menos varios meses ahí, dando vueltas y conociendo y recorriendo y aprendiendo de su cultura. En este contexto no teníamos tanto tiempo, por lo tanto, teníamos que tratar de conocer de la mejor manera, en la menor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de lugares. Por lo tanto, optamos por la opción de tomar un guía. Este guía fue contratado por un amigo y bajo recomendaciones también. Y hoy por hoy creo que fue una de las mejores opciones que pudimos haber tomado. Porque a pesar de que habitualmente en mis viajes no suelo contratar ese tipo de servicios porque, bueno, me gusta un poquito más dejarme sorprender por la magnificencia de los lugares, Egipto tiene tanta historia, tantos contrastes, tantos lugares, un idioma que definitivamente genera una barrera, a pesar de que la gente es muy buena y como ya dije no hay sensación de inseguridad, pero de todas maneras llama muchísimo la atención que no es tan fácil, a pesar de ser un país sumamente amigable con el turista, no es tan fácil y por supuesto casi todo el mundo habla inglés. Sin embargo, como teníamos poco tiempo y queríamos conocer la mayor cantidad de lugares, contratamos los servicios de Hassan Mohamed. Hassan Mohamed es un guía que podría decir que se especializa en turistas más bien de habla hispana. Habla varios idiomas y la verdad es que creo que, sin temor a equivocarme, tomo la palabra a nombre de todas las personas del grupo y fue nuestra mano derecha en Egipto. Nos guió en el paso a paso, incluso con tarifas extraordinarias. Nos ayudó a conseguir las entradas, porque eso también es un detalle. En un lugar altamente turístico como Egipto, en un país altamente turístico como Egipto, en un lugar que está lleno de atracciones históricas, naturales, no puedes darte el lujo de llegar al lugar y que no tengas una entrada o no poder tener acceso al sitio a visitar. Entonces esa fue una de las grandes preocupaciones que teníamos y fue principalmente donde nos ayudó Hassan. Además, se encargó de todo el proceso contratando los hoteles, las comidas, los lugares a visitar, los transportes e incluso dejando algunos días de espacio para hacer misceláneos que cada quien aprovechó de la forma que quiso. Voy a contarles varias historias con respecto a eso. Pero bien, recuerden, si eventualmente quieren hacer un viaje como este, yo sí les recomendaría al 100% en Egipto contratar los servicios de un guía como Hassan Mohamed o contratarlo a él directamente. Que este espacio no está auspiciado por Hassan Mohamed, por supuesto que no, pero la verdad es que gran tipo y muchísimo agradecimiento para él y todo lo que nos guió. Que vamos a ver a continuación, por supuesto. Llegamos a Luxor. Llegamos al hotel, conocimos a Hassan, nos estaba esperando y rápidamente se decidió lo que haríamos al siguiente día. Empezó la mañana, los tours aproximadamente empiezan a las 5:30, 6 de la mañana para aprovechar todo el periodo de luz y habitualmente se terminan bastante tarde, pasados las 9, 10 de la noche. Se camina mucho, por lo tanto una de las principales recomendaciones es calzado adecuado, mantener muy buena hidratación y por supuesto un sombrerito y protector solar.
porque en realidad esto te va a permitir estar cómodo, estar fresco, estar bien. Entonces, habíamos quedado con Hassan que la primera actividad sería ver el amanecer en Luxor, pero a bordo de un globo aerostático. En mi caso particular, a pesar de que tengo vértigo, sufro de vértigo, la experiencia del globo aerostático fue maravillosa. Ver el amanecer desde el globo aerostático, poder entender un poquito cómo la ciudad se cimenta y sus cultivos están todos alrededor de las orillas del Nilo, y ver efectivamente cómo el sol bañaba con sus rayos poco a poco el valle, fue algo absolutamente impresionante y creo que se los recomiendo al 100%. Grata experiencia, no es costoso y es sumamente seguro. Como les dije, tengo vértigo y a pesar de que en algún momento estuve sufriendo un poquito, pero la belleza era tan grande que en realidad lo disfruté muchísimo y es absolutamente recomendable. Pueden ver algunas fotos y videos en mi Instagram, el Francepu, porque creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, pero esto para que lo vayan concatenando con este episodio. Entonces, muy bien. Luego de eso, cuando estábamos volando en el aire, una de las cosas más maravillosas y una de las imágenes más impresionantes que pudimos ver fue justamente cuando el sol empezó a alumbrar como hacia el Valle de las Reinas. Es decir, el sol empezó a alumbrar el mismísimo templo de Hatshepsut. Y esto fue algo absolutamente impresionante porque Hatshepsut fue una de las pocas mujeres faraonas de la historia de Egipto y por supuesto es importante, pero su templo es impresionantemente imponente. Es una cosa maravillosa, por supuesto está en proceso de restauración, pero muy lindo. Al descender del globo, tomamos rumbo hacia el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es uno de los lugares más importantes de Egipto porque si no has escuchado del Valle de los Reyes, creo que probablemente nunca has visto una película relacionada con Egipto. Es decir, en el Valle de los Reyes es donde se han hecho las principales excavaciones y las principales indagaciones sobre cómo vivían los antiguos faraones. En el Valle de los Reyes es donde están las tumbas principales. Hablar de Egipto y hablar del Valle de los Reyes definitivamente es algo que nos puede llevar muchísimos episodios. En este episodio, como les dije, íbamos a hablar de los mejores lugares desde mi punto de vista para conocer en Luxor. Y uno de esos imperdibles es el Valle de los Reyes. Hoy hemos hablado brevemente de 3 tumbas. Estas 3 tumbas son probablemente las mejores conservadas, entre muchas, porque hay muchas y no se puede acceder a todas, pero sí podemos obtener la información que están produciendo los arqueólogos con respecto a ellas, y esto es extraordinario. Sin embargo, para continuar el viaje por Luxor, tomamos rumbo hacia uno de los templos más importantes e incomparables en la historia de Egipto, o mejor dicho, una de las joyas más antiguas e imponentes del antiguo Egipto. ¿Por qué? Luego de eso visitamos el templo funerario de Hatshepsut. Ya, su nombre no es fácil de pronunciar, perdón, les pido un poquito de benevolencia, pero Hatshepsut fue una de las mujeres faraonas del antiguo Egipto. Es decir, el templo funerario de Hatshepsut es un templo que fue dedicado a una mujer faraona. Por supuesto, construido en honor a Amon-Ra, el dios Sol. Y la verdad es que se encuentra al lado del templo de Mentuhotep II, considerado uno de los monumentos más importantes de Egipto, como les decía anteriormente. ¿Por qué es relevante? Porque Hatshepsut fue una reina que continuó el camino de su esposo, que fue faraón, y ella logró gobernar Egipto en sus 2 tierras. Como les decía, en algún momento Egipto se dividió en el Imperio del Norte y en el Imperio del Sur, o Egipto Alto y Egipto Bajo, digamos. Y ella fue una de
aquellas mujeres que pudo gobernar. En realidad, históricamente, aparentemente, para la época, hay 2 de ellas que están confirmadas. 2 mujeres faraonas aparentemente. Pero esto, por supuesto, no lo hizo con facilidad, porque tuvo que imponerse ante mucha adversidad. Además, que su cuñado quería el trono, su hijo en algún momento quería el trono. Fue un poquito complicado, épocas muy difíciles. Sin embargo, fue una reina que se pudo anteponer y el templo de Hatshepsut es impresionante. Está rodeado por esfinges, es un templo funerario, como les dije, dedicado al dios Sol, que tiene abundantes columnas de pilares, tiene unas capillas o la sala hipóstila, y vale la pena totalmente conocerlas. ¿Por qué? Este templo está hoy por hoy restaurado, o está en proceso de restauración, porque es uno de los más importantes de la antigua Tebas. Sin embargo, es un templo que cuando Hatshepsut murió, es un templo que se intentó destruir para borrar su memoria. Y esto hubiese sido terrible. Lo bueno es que se pudo conservar. Además, Hatshepsut es una reina que tuvo, podríamos decir, al momento golpes de estado, porque en algún momento hubo 2 faraones mientras ella era la faraona. También, la reina Hatshepsut es una reina que, a pesar de que en los periodos de Egipto se describen los faraones guerreros o los faraones donde hubo mayor bonanza, en el caso de ella hubo varias campañas de guerra, pero se describe el episodio o el periodo de Hatshepsut como un periodo de bonanza, como un periodo en el cual hubo un buen manejo del gobierno, del país, digamos. Y bien, investigaciones posteriores han demostrado que Hatshepsut murió a una edad ya avanzada. En los estudios realizados en la momia, se descubrió que padecía de osteoporosis y también tuvo un cáncer que se había encontrado en la zona abdominal y que a posteriori fue a sus huesos. Por lo tanto, Hatshepsut se piensa que en los últimos periodos de su vida pueden haber sido más difíciles también por el tema del dolor y demás. Sin embargo, es un templo ceremonial que hay que visitar, porque su magnificencia y lo imponente que es, sin duda, nos deja sin palabras. Por supuesto, como les decía, con la guía de Hassan Mohamed, esto fue extraordinario, porque fuimos descubriendo con lo que está escrito en las paredes, paso a paso, los caminos que tuvo ella durante su vida, su influencia histórica, entre otras cosas importantes. Por lo tanto, estar ahí en este pedazo de historia es absolutamente impresionante y por eso para mí es uno de los imperdibles a visitar en Luxor. Al terminar en estos templos extraordinarios, luego de visitar las necrópolis del Valle de los Reyes, en este caso la tumba de Hatshepsut, y hacer el camino de regreso a Luxor, nos encontramos con los famosísimos colosos de Memnon. Los colosos de Memnon, que en árabe significa Al-Kolosat o es Salamat, son 2 gigantescas estatuas que se encuentran representando al faraón Amenofis III. Vale, entonces ustedes se estarán preguntando, ¿quién fue Amenofis III? Amenofis III fue un faraón de la dinastía 18 en Egipto, es decir, relativamente contemporáneo para cuando hablamos de dinastías egipcias. Por lo tanto, ¿qué es lo interesante? Cuando regresamos, el camino nos lleva cerca de los colosos de Memnon. Y estas estatuas, que son gigantes con un peso aproximado de 720 o 750 toneladas, fueron construidas con granito y cuarcita que le trajeron desde Giza. A ver, contextualicemos. ¿Dónde estaba Giza? Giza está en el Cairo, es decir, estamos hablando a más de 1000 kilómetros de donde están los colosos.
Los colosos, con el tiempo, con los años, se fueron dañando y se fue produciendo deterioro en las piedras. Claro, tenemos que contextualizar que tienen miles de años. La función oficial de los colosos de Memnon, y por qué son importantes y nos detenemos, porque efectivamente son unos de los imperdibles desde mi punto de vista en Luxor. ¿Por qué? Porque la función de ellos era presidir la entrada al famoso templo de Amenhotep, ¿no es cierto? Aparentemente este fue uno de los templos más importantes en la historia de Egipto, incluso más grande que el templo de Karnak. Esto significa que efectivamente eran enormes. Hoy por hoy, efectivamente, los colosos están dañados, se encuentran con algunas grietas, no se ve la estructura ni la piedra finamente tallada, pero por supuesto que al acercarse uno se da cuenta de su magnificencia. Históricamente, los colosos se rompieron y se agrietaron, y esto generó un fenómeno que produjo, además de todo lo que ya significaban los colosos, generó en las personas de la época una suerte de efecto a través del cual ellos pensaban que el ruido que emitían los colosos de Memnon era un ruido premonitorio. Tanto así que el emperador romano Septimio Severo en algún momento pidió quedarse con la estatua y escuchar cómo la estatua cantaba cada mañana. Esto fue impresionante y de hecho, en algún momento cuando se pidió que se restauren las estatuas, por supuesto estamos hablando en época de los romanos, cuando se pidió que se restauren las estatuas, el ruido cedió y prácticamente no se volvió a escuchar el canto de los colosos de Memnon y a la vez el oráculo que ahí se creía que existía desapareció. Por lo tanto, definitivamente es un punto extraordinario a visitar, que absolutamente recomendable, y por supuesto leer, mientras más se lea al respecto de Egipto, uno se asombra mucho más de esta civilización extraordinaria. Pues bien, pienso que esta ha sido nuestra primera parte por Luxor. Estamos guardando la cereza de la torta como siempre para el final, pero después de haber hablado tanto, después de haberles comentado todos los acontecimientos y sobre todo después de haberles mostrado lo que les he mostrado, creo que por hoy nos vamos a mantener ahí. ¿Para qué? Para que en el próximo capítulo vamos a hablar directamente de los templos de Luxor y los templos de Karnak. Estos son un par de templos impresionantes y les puedo anticipar desde ya que fue una locura y tengo varias historias para contarles del interior de estos templos. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.